Chukudien, 40 kilómetros al sudoeste de Pekín. Hace más de medio siglo se inició aquí una de las mayores excavaciones arqueológicas en la historia de la humanidad. Un grupo de científicos destacados demostró entonces, por medio de hallazgos fósiles, que antaño vivió un hombre primitivo en el norte de Asia. Hoy, con el propósito de iniciar un nuevo viaje a la prehistoria, uno de aquellos científicos regresa al lugar donde se encontraron restos fósiles del hombre de Pekín. El profesor Jia Lampo, paleontólogo, es el único sobreviviente de aquellos científicos que andaban en busca del hombre de Pekín hace más de medio siglo. Cuando se iniciaron los trabajos de excavación-búsqueda en 1921, el objetivo era otro muy diferente. Jia Lampo y sus colegas buscaban huesos de dragón. Desde tiempos remotos, en las farmacias chinas se han vendido huesos de dragón como remedio para todos los males, desde el reuma hasta las penas del amor. La ciencia ya sabía desde hacía tiempo que aquellos huesos de dragón eran en realidad restos petrificados de animales prehistóricos, pero era lógico suponer que lugares donde abundaban tales fósiles podían guardar tesoros arqueológicos muy diferentes. En 1921, el geólogo sueco Johan Andersson llegó a Chukudien atraído por los rumores de que las numerosas cuevas calcáreas de la localidad estaban repletas de huesos de dragón. El equipo de Andersson desenterró todo tipo de restos de animales que pudieron haber servido de alimento al hombre primitivo, huesos de aves petrificados, huesos de roedores, etc. Y finalmente encontró una prueba directa: 2 dientes que podían provenir de un ser humano. En excavaciones posteriores se tropezaron con la mandíbula inferior de esta misteriosa criatura similar al hombre. Luego, sorprendentemente, aparecieron rastros de fuego. Lejos de dar respuestas, estos descubrimientos planteaban nuevas incógnitas. ¿Qué clase de hombre se alojaba aquí? ¿Sería semejante al Homo sapiens? ¿O había salido a la luz aquí una criatura más antigua? Aunque los expertos aconsejaban prudencia, Andersson le envió los huesos al doctor Davison Black, un famoso antropólogo y aventurero. Tras una investigación a fondo, Black declaró que sin duda los huesos no provenían de un ser humano o, en todo caso, no de un Homo sapiens. En su opinión, podía tratarse de una especie completamente nueva y muy peculiar. Y la clasificó como el hombre de Pekín. En un nuevo esfuerzo por descifrar el enigma de la prehistoria, se dieron cita en Chukudien los antropólogos más destacados. Entre ellos figuraban personalidades famosas como el sacerdote francés Talia de Chardin y el chino Pei Wensong. Juntos se dieron a la tarea de buscar pruebas que corroboraran la hipótesis de Black o la descartaran de una vez por todas. Estaba en juego algo más que la vanidad de unos científicos. Sobre el banco de pruebas se hallaba una nueva teoría de la evolución del hombre, una teoría que colocaba a China en el centro del tema del origen del hombre. Pei Wensong
hizo el siguiente hallazgo histórico en 1929. Los excavadores tropezaron con un estrato que contenía más fósiles que todos los anteriores. Aparecieron mandíbulas de hienas y de perros salvajes. Fue entonces que Pei Wenzong descubrió lo que en vano se había estado buscando hasta ese momento: una cubierta de cráneo del hombre de Pekín. 我把这一块挖走了之后啊，才露出这个洞穴来。原来以为是2个洞穴，后来才。El profesor Jia Lampo aún recuerda perfectamente la fiebre de caza que se apoderó de todos. Poco a poco fui comprendiendo de qué se trataba. Primero encontramos un diente, luego una mandíbula. Y mientras más hallazgos hacíamos, más nos excitábamos. Llegó un momento en que acabamos por perder la compostura en aquella búsqueda. Los dientes no fueron más que el comienzo. Al final se habían descubierto huesos de 40 personas. Con estos espectaculares hallazgos, Chukudien se convirtió en una de las localidades más importantes para la investigación del hombre primitivo. La medición del tamaño del cerebro aportó importantes conocimientos sobre la vida del hombre de Pekín y su lugar en la evolución humana. El cerebro del gorila, uno de los parientes más cercanos del hombre, mide por término medio unos 400 centímetros cúbicos, o sea, que no llega ni siquiera a la mitad del tamaño del cerebro de un hombre moderno. Con unos 1000 centímetros cúbicos, el cerebro del hombre de Pekín es ciertamente más pequeño que el nuestro, pero mucho más grande que el de cualquier simio. Con un cerebro así, ya se podían hacer algunas cosas. Sus aptitudes le otorgaban una ventaja decisiva con respecto al entorno hostil, y puesto que dominaba el fuego, el hombre de Pekín podía emigrar a regiones más frías. Hace 400.000 años convivían aquí, al amparo de cuevas, unos 100 hombres, mujeres y niños. Se alimentaban de frutos del país y cazaban con lanzas, piedras y huesos afilados. La vida era una ininterrumpida búsqueda de alimentos y una permanente y desesperada lucha contra los peligros de la selva, contra animales salvajes como el tigre y el oso. A principios de la Segunda Guerra Mundial, el hombre de Pekín se vio amenazado por un peligro muy diferente: los restos petrificados de 44 ejemplares de Homo pekinensis encontrados en Chukudien debían ser enviados a Estados Unidos para su protección. Con ese fin fueron despachados en un tren, pero se perdieron en la confusión de la guerra. Fue una tremenda desgracia para nosotros, pero teníamos la esperanza de que el hombre de Pekín reaparecería en cualquier momento. En definitiva, no era un tesoro de oro o plata con el que se pudiera hacer dinero. Nadie sabía en absoluto de qué se trataba. ¿Y quién iba a comprar aquellos huesos? Por entonces aún confiábamos en esa probabilidad. De esta manera, lo que se había logrado sacar a la luz en 20 años de infatigable búsqueda fue víctima de la guerra. Cuando los japoneses ocuparon China, cesaron temporalmente las investigaciones en Chukudien. Los
trabajos arqueológicos en la localidad no se reanudaron hasta 1949. A partir de ese año, los científicos se dieron a la tarea de reconstruir lo que se sabía del hombre de Pekín antes de la guerra. Para ello, se apoyaron en copias de yeso de los hallazgos fósiles y en los apuntes del equipo de investigadores que con tanto éxito había trabajado en su momento. Jia Lampo asumió la responsabilidad de coordinar los trabajos. Ha escrito 10 libros sobre el hombre primitivo. Aunque ya se jubiló, no ha dejado de sentir la misma fascinación por el hombre de Pekín, en cuyo descubrimiento participara. Sigue buscando el diálogo con otros paleontólogos como Cai Bin-chi, actual director del museo instalado en el sitio del hallazgo del hombre de Pekín. Cada año, unas 1000 personas vienen a conocer la morada de nuestros primeros antepasados. El Museo Arqueológico de Chukudien brinda a cada visitante la oportunidad de redescubrir por sí mismo al hombre de Pekín. Aún no han sido descifrados todos los misterios de nuestro origen, pero el hombre de Pekín nos permite echar una ojeada al oscuro pasado del que surgimos.